En la última parte de este programa especial vinculado al conocimiento del Código Orgánico Integral Penal, amables televidentes, hemos escuchado las posiciones asumidas por el doctor Gustavo Medina, jurista, y también por Lizzy Ernst, del colectivo de Mujeres Nosotras. Ahora vamos a aprovechar estos minutos para dialogar con la doctora Ledy Zúñiga, quien es ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y que ya nos visita acá en el noticiero de la televisión legislativa. Ministra, qué gusto. Buenos días, buenas tardes con todos. Para mí es muy importante poder mostrar y decir la verdad a la ciudadanía de cómo el nuevo Código Integral Penal va a revolucionar la historia judicial en nuestro país. ¿Cuál es la parte más revolucionaria, tomando en cuenta sus palabras, de este Código Orgánico Integral Penal? Lo más importante es que este proyecto y este código que está vigente ya integra, ¿no es cierto?, tres partes importantes de la justicia penal. En la parte sustantiva, la parte adjetiva, la parte de ejecución, en un solo libro. Recordemos que anteriormente teníamos tres códigos por separado, teníamos también otras normas penales dispersas en otras leyes, por ejemplo, sanciones tributarias. Es decir, aquí se ha logrado aglutinar en una sola norma la ley que tiene que ver obviamente con la tipificación de los delitos, los procedimientos y el tratamiento penitenciario. Hay quienes piensan que este código es extremadamente duro en temas vinculados a la libertad de expresión y también criminaliza la protesta social. Mire, lastimosamente eso nace, ¿no es cierto?, de una posición contraria de siempre a todos los proyectos que el gobierno, haciendo un esfuerzo histórico, porque este Código Penal que estamos ahora actualizando y poniendo en vigencia, este nuevo Código Integral Penal, viene a transformar la historia de la justicia que tenía más de 70 años de vigencia. Entonces, obviamente, ese tipo de afirmaciones se desmienten, se descalifican totalmente cuando ya podemos hacer un análisis integral del código, porque hay que partir desde los principios que el Código Penal establece ya en su normativa, principios como la mínima intervención penal, principios como tener medidas no privativas de libertad, es decir, que vayan a la cárcel los que tienen que estar en la cárcel, la gente que ha cometido algún tipo de acto irregular, ilegal, ¿no es cierto?, que no demos paso a la impunidad, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que la seguridad está ligada netamente al tema de la garantía penal, de la ejecución penal. Es decir, ¿se va a propender a las medidas sustitutivas a la prisión preventiva para no necesariamente, en el caso de un procesamiento judicial, la persona procesada sea detenida? En delitos menos graves y siempre y cuando... como usted puede ver, la dosificación de las penas no es como antes, que ya se establecía las penas directas, por ejemplo, en el narcotráfico, de 8 años, sin importar el nivel de participación. Ahora la dosificación de penas establece que, dependiendo de la participación en el delito, la persona pueda ser sentenciada. Esto quiere decir, no es lo mismo una persona que eventualmente puede cometer el hurto de un teléfono celular frente a otra persona que está siendo procesada, acusada de un delito de asesinato. Exactamente. La idea con este nuevo Código Integral Penal es que con medidas no privativas de libertad para delitos menos graves, logremos que todas las personas cumplan su sanción, que todas las víctimas sean recuperadas, a las víctimas podamos resarcir el bien que se le ha vulnerado, ¿no es cierto? Porque eso es muy importante también en este código que no se establecía anteriormente, que es justamente la reparación a la víctima, la protección a la víctima. ¿Que no existía en el código anterior? No existía, no estaba establecido en el código anterior de una forma tan exclusiva como lo hace ahora el Código Integral Penal. Durante los últimos días, en varias publicaciones de medios de comunicación impresos, particularmente, ministra, se ha advertido de lo que podría pasar con las personas procesadas por casos de narcotráfico, porque en ese punto el código, se decía en estas notas periodísticas, es mucho más flexible cuando se trata del denominado microtráfico. Me parece que en uno de los periódicos la semana anterior se advertía la posibilidad de que alrededor de 2.000 privados de libertad acusados de microtráfico puedan recuperar la libertad aplicando las disposiciones de este código. ¿Es así? Al igual que en el tema de lo que se trata de posicionar por ciertos grupos contrarios al gobierno en cuanto al tema de la libertad de expresión, pasa lo mismo también con el tema del grupo del narcotráfico. Mire, lo que se ha pretendido en este código es que todos tengan su sentencia, que todos tengan la pena, pero que las penas sean dosificadas de acuerdo al nivel de participación. No es lo mismo aquella persona que tiene en su posesión cierta cantidad, ¿no es cierto?, de droga, aquella que se está dedicando al tráfico de drogas en general.
La idea justamente con ese tema de la tabla es que la tabla no se aplica así taxativamente. La tabla tiene que ser, no solamente es aplicar los números que están establecidos en la tabla. La tabla tiene que ser analizada por el juez de acuerdo a los argumentos presentados por el fiscal y por el defensor del caso. La tabla en cuanto a los números no se aplican de forma directa. A lo que me refiero es que el juez tendrá que ver las condiciones de la detención. Y explico esto de mejor manera. Si es que mañana una persona es detenida, por ejemplo, en el tema de marihuana, la tabla para mínima escala, la dosis máxima es de 300 gramos. Si mañana hay una persona que es detenida fuera de un colegio con 20 gramos de marihuana, esa persona no va a aplicar la pena de mínima escala, porque obviamente sus condiciones de la detención no tienen que ver con el número que está establecido en la tabla. Pero ¿cómo, por ejemplo, se puede determinar que una persona es consumidora y otra persona es comerciante? Alguien que comercie o que se encargue del microtráfico puede decir, bueno, yo tengo esto porque es para mi consumo y me acojo a la tabla. Son las condiciones de la detención definitivamente, para lo cual ha sido ya capacitado todo el personal policial, correcto, el personal de la Fiscalía, la Defensoría Pública y los jueces sobre todo, ¿no es cierto? Porque aquí, más allá, como le decía, más allá de los números que establecen la tabla, es la forma de aplicar la tabla, las condiciones en las que es detenida la persona. ¿Qué va a pasar con el tema de rehabilitación social, que usted lo maneja muy bien, que conoce muy bien? Usted como ministra de Justicia lidera el proceso de rehabilitación social en función del Código Orgánico Integral Penal, que además hay un libro sobre rehabilitación social. ¿Qué novedades o qué disposiciones se van ya a aplicar? Mire, nosotros veníamos ya trabajando, ¿no es cierto?, de forma paulatina en ir incorporando esas nuevas directrices que nos da el Código Integral Penal respecto de la ejecución de penas, en cuanto a la protección del privado de libertad, de su dignidad. La persona privada de libertad, si bien es cierto, ha perdido su libertad, pero no ha perdido su dignidad. Los centros carcelarios que teníamos en nuestro país por varias décadas estaban denigrando de total forma al privado de libertad, pero no solo eso, lo más grave es que no le estaba dando ninguna posibilidad de rehabilitación. Las cárceles se habían convertido en una bodega de personas, donde las personas se iban más bien capacitando en nuevas conductas delictivas, una cárcel donde el consumo de drogas, el ingreso de armas, era el pan de cada día. Entonces, justamente lo que ahora nosotros tenemos concebido dentro de este nuevo modelo de rehabilitación social que nace justamente de este Código Integral Penal, es que nosotros podamos garantizar que las personas que ingresan, que cometen un delito y que ingresan a uno de los centros carcelarios pueden tener acceso a verdaderos procesos de rehabilitación. ¿Se puede determinar en este momento, ministra Zúñiga, cuántos privados de libertad podrían salir en libertad producto de la aplicación del COIP? Mire, dar un número quizás sería de mi parte irresponsable. Y muy aventurado tal vez. Sí, porque como le digo, si vamos a aplicar la tabla de acuerdo al número, podríamos decir, hay tantas personas detenidas, más o menos 5.000 personas detenidas. Y que van a recuperar la libertad. Digamos, son 5.000 personas detenidas por tráficos de drogas, pero no las 5.000 son las que se acogerían a la nueva tabla. Yo estoy pensando que estamos haciendo un análisis y de los números que hemos tenido, podría ser alrededor de unas 2.000 personas, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el juez verifique que las condiciones de detención se han dado en lo que se establece en la tabla de mínima, mediana y gran escala. ¿Cuál es la población penitenciaria que en el momento tiene el país? 26.000 personas privadas. ¿De esos cuántos no tienen sentencia todavía? Bueno, ahora justamente la reforma que se viene dando de justicia, no solamente con este grupo de normas que se vienen aplicando, ¿no es cierto?, todo este cuerpo normativo nuevo, la reforma de justicia que tiene también que ver con la calidad de los jueces que ahora tenemos, los procesos que ahora los jueces toman en cuenta para los procedimientos, de la calidad de las resoluciones, la aplicación de los principios constitucionales, justamente nos han permitido que la realidad cambie a partir de la transformación de justicia que vivió nuestro pueblo después de la consulta popular del 2010. Eso ha permitido que ahora, por ejemplo, estemos en alrededor de 70% de la población penitenciaria cuenta ya con sentencia, cosa que no pasaba antes de la reforma. Teníamos totalmente invertido. Cuando los presos sin sentencia eran la mayoría. Por supuesto, llegaron más o menos en el 2000,
2008, si no me equivoco, llegaron a ver el 70% eran procesados y el 30% eran sentenciados. Con la transformación de justicia, este gobierno ha logrado que esa realidad se invierta totalmente. Pero ¿qué pasa con ese 30% que no tiene sentencia todavía? ¿Será que el COIP le va a abonar para poder finalizar esos procesos judiciales? Por supuesto. Una de los principios primordiales que tiene el COIP es la oralidad, y eso ya lo estamos aplicando. Mire, el tema de las videoconferencias ha sido un éxito rotundo en este nuevo modelo de sistema de rehabilitación, porque nos permite que no existan audiencias fallidas, que los procesados lleguen a tener sus audiencias del día que está señalado y que sobre todo no tengamos que sacar a los privados de libertad. Eso lo que va a hacer, como usted bien lo ha dicho, es a través del principio de oralidad vamos a lograr que los procesos se cumplan en los tiempos establecidos en la ley y que las personas que hayan cometido un delito tengan su sentencia dentro del tiempo que la ley establece. Ministra, gracias por su tiempo, muy gentil. Muchas gracias. Gracias a Lady Zúñiga, ministra de Justicia, complementando pues con sus criterios lo que tiene que ver con estas primeras horas de vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Sin duda es un tema complejo, amplísimo, más de 700 artículos, y evidentemente hay expectativas sobre lo que tiene que ver con la aplicación de la nueva normativa. Una pausa.